Empieza con una sacudida difícil de ignorar, porque al sentir la carta del trono de oro, percibo una riqueza que no llega para decorar tu vida, sino para cambiar tu posición, tu seguridad y la forma exacta en que otros van a mirarte. No hablo de una fantasía bonita para dormir mejor, hablo de ese giro que incluso ahora notas cerca, como cuando una noticia tarda en llegar, y aún así, el cuerpo ya sabe que algo serio se está moviendo. Y lo más fuerte no es solo el dinero, es el rango interior que te deja, esa sensación de no volver a temblar por lo que antes te quitaba paz, porque aquí se dibuja una fortuna con consecuencias muy reales. Llevas tiempo sosteniendo más de lo que se ve, tragando molestias pequeñas, contando mejor de lo que cuentas tu cansancio, haciendo cálculos en silencio mientras sonríes, y eso también deja una marca que nadie aplaude, aunque pesa muchísimo al final del día. Veo noches de cabeza acelerada, momentos de mirar una cifra, una deuda, un pago o una oportunidad, y notar que por fuera sigues entero, pero por dentro ya no quieres seguir viviendo a medias. Por eso esta lectura no entra como un consuelo abstracto, entra como una reparación poderosa, y sería un error pensar que solo habla de suerte, cuando aquí se está corrigiendo una etapa entera. Siento además que has olido esta posibilidad antes, en pequeños destellos, en una propuesta que no terminaste de creer, en una persona que apareció con mejores maneras que hechos, o en ese impulso raro de ordenar papeles justo cuando nadie te lo pidió. Esa clase de detalles parecen tonterías hasta que encajan, y ahora empiezan a hacerlo de una forma que asusta un poco, porque no viene una ayuda mínima, viene una elevación de nivel. Todavía no quiero suavizarlo, porque si presto atención a cómo se mueve esta promesa, entiendo que tu vida material está entrando en un punto, donde dejarás de pedir permiso emocional para aspirar a más. Ese instante en que sientes que tu vida económica da un giro brutal, y nadie puede pararte, escribe en comentarios, nací para la abundancia, regala tu like y quédate conmigo, porque lo siguiente es aún más potente. Aquí no todo nace de golpe, y eso importa mucho, porque lo que vale de verdad rara vez cae como un truco de feria, suele acercarse entre retrasos, señales imperfectas y conversaciones, que en ese momento parecían no llevar a nada. Veo un vínculo con algo que ya tocaste, un asunto mal cerrado, una oportunidad aplazada, un reconocimiento tardío, o un dinero que parecía pertenecer a otra versión de tu vida. Y cuidado con esto, porque la lectura me cambia el enfoque de repente, ya no parece solo una entrada de recursos, también parece una devolución, como si el tiempo hubiera retenido algo tuyo más de la cuenta. No sé si en los últimos días has notado cierta extrañeza en el ambiente, como mensajes fuera de hora, silencios sospechosos, personas que reaparecen con una suavidad que antes no tenían, o una intuición testaruda que no te deja bajar la guardia. Esa sensación no viene del miedo, viene de la cercanía de un movimiento importante, uno de esos que obligan a otros a recolocarse, cuando entienden que ya no podrán tratarte igual. Hay alguien, o más de alguien que todavía te mira desde una idea vieja de ti, y precisamente por eso, no están preparados para lo que empieza a levantarse a tu alrededor. Cuando entra en juego la carta del anillo solar, noto una mezcla preciosa entre merecimiento y poder práctico, porque no muestra un premio vacío, muestra estabilidad, protección y un cambio de trato inmediato en temas concretos, desde dinero hasta alianzas y decisiones. Esta carta me da una certeza tranquila, no el ruido de una promesa inflada, sino la calma extraña de quien por fin pisa firme, como después de meses viviendo con el corazón apretado y fingiendo normalidad. Y justo ahí se abre algo más delicado, porque no todo el mundo sabrá celebrar tu mejora, algunos enseñarán su verdad en cuanto noten que ya no dependes de su aprobación. A veces una fortuna no se reconoce al principio por su cantidad, sino por el alivio que trae, por esa liberación de ciertos pensamientos repetidos, por el cambio de tono cuando haces una llamada, respondes un mensaje o eliges desde el deseo y no desde la urgencia. Veo puertas materiales muy visibles, pero también veo una transformación que se nota en tu postura, en tu paciencia, en tu manera de negociar, y hasta en aquello que por fin te atreves a rechazar. Eso te vuelve intocable de una forma mucho más seria de lo que imaginas, porque ya no hablas desde la necesidad, hablas desde el valor. Y no, esto no significa que todo el mundo a tu alrededor entienda de inmediato el calibre de lo que se activa. De hecho, una parte del movimiento ocurre primero en lo oculto, entre firmas, decisiones discretas, cambios de intención y una especie de protección, que aparta obstáculos sin hacer demasiado ruido. Hay una inteligencia providencial jugando a tu favor,
una mano silenciosa que organiza mejor de lo que parece, las piezas más sensibles del asunto. Lo importante es que una ventaja está tomando forma antes de mostrarse, y eso explica por qué algunas cosas recientes parecían frenarse, justo cuando más las querías ver definidas. También percibo un vínculo con alguien que no logró olvidarte del todo, aunque aquí no me interesa venderte un cuento romántico fácil, me interesa contarte que esta persona puede formar parte del disparador, que cambia tu situación económica o tu forma de posicionarte. No siempre una conexión emotiva vuelve para besar heridas, a veces vuelve para abrir una puerta, soltarte una información decisiva o devolverte un acceso que creías perdido. Si esto te remueve, es por algo, porque hay un cruce entre valor personal, dinero y orgullo que todavía no has visto completo, y ese cruce tiene una llave humana. Cuando decides que el éxito económico ya no se te escapa, y empiezas a jugar en otra liga, escribe en comentarios: mi riqueza crece sin límites, suscríbete y acompáñame aquí, porque lo que viene ahora cambia completamente las reglas. La carta del puente blanco altera de nuevo la lectura, porque muestra un paso seguro entre dos orillas, una parte de ti agotada de resistir, y otra que empieza a entrar en una etapa donde por fin se permite recibir sin pedir perdón. Esta carta acaricia una escena muy concreta, la de ver confirmarse algo que primero parecía demasiado bueno, como mirar una pantalla, un documento, una transferencia, una respuesta o una propuesta, y tardar unos segundos en creértelo del todo. Lo inquietante, y también lo maravilloso, es que tu mayor freno no está fuera, está en la costumbre de esperar menos para no decepcionarte tanto. He de decirte algo casi al oído, porque aquí se ve con una claridad fuerte, una parte de tu desconfianza ha sido útil, te ha protegido de promesas flojas, de tratos confusos y de personas con sonrisa fácil, pero ahora podría hacerte llegar tarde a algo valioso si no la aflojas un poco. No te estoy pidiendo fe ciega, te estoy señalando un umbral en el que la prudencia sana se parece demasiado al autosabotaje, si sigues leyendo el futuro con las heridas del pasado. Y eso importa más de lo que parece, porque el dinero que viene no solo quiere entrar, también necesita encontrarte dispuesto a sostenerlo. Empieza a notarse una presión extraña alrededor de este tema, como si la vida estuviera preparando una revelación material, y al mismo tiempo, estuviera examinando quién podrá caminar contigo una vez llegue esa mejora. Lo que parecía puro premio empieza a parecer también una prueba de selección, una subida de categoría que no todos van a aceptar con elegancia. Y justo cuando esa idea se asienta, aparece un detalle íntimo casi doméstico que cambia la imagen completa de esta fortuna, y deja entender que alguien llevaba más tiempo involucrado de lo que imaginas. Géminis, ahora la lectura se vuelve peligrosamente precisa, porque esa fortuna no cae en un vacío, cae en tu vida real, con tus rutinas, tus dudas, tus mensajes dejados a medias, y esa extraña mezcla entre ilusión y miedo, que aparece cuando por fin una puerta representa algo serio. Veo escenas muy reconocibles, revisar 2 veces una misma conversación, notar un cambio de tono en alguien, aplazar una compra por prudencia, y aún así, sentir que algo por dentro te dice, que no sigas viviendo como si todo fuera escaso. Ese murmullo interior tiene razón, pero aún no sabes de dónde viene exactamente, el impulso que va a cambiar tu situación. La carta del candil azul me hace bajar el volumen para decirte algo delicado, porque confirma que has captado verdades sin pruebas completas, y aún así has seguido, como quien se sienta con una incomodidad en el estómago, y no logra quitarse de encima un presentimiento obstinado. Esta carta no trae fantasía, trae lucidez en lo cotidiano, la que aparece al releer un correo, al recordar una frase mal colocada, al cruzarte con alguien que evita sostenerte la mirada más de la cuenta. Eso significa que tu intuición no está exagerando, solo está viendo antes que tu parte racional, una modificación importante en el tablero. Puede que últimamente una persona con cierta autoridad, o con acceso a una decisión clave, se haya mostrado más amable, más disponible o extrañamente correcta, y eso no es una casualidad menor. No siempre quien tiene poder mueve las cosas por bondad, a veces lo hace porque ya sabe algo que tú todavía no manejas entero, y su actitud cambia antes que tus hechos. Si esta escena te suena, y creo que sí, entiende bien esto, alguien ha empezado a reajustar su posición contigo, porque percibe un valor que pronto ya no podrá negociar a la baja. Hay otro detalle que me aprieta mucho cuando lo siento, un cansancio distinto, no físico solamente, sino emocional, como de haberte acostumbrado a resolver sin testigos,
a celebrar bajito, a pedir poco y arreglártelas, incluso cuando por dentro querías que una sola vez fuera más fácil. Esa memoria pesa en el modo en que recibirás esta fortuna, porque una parte de ti podría minimizarla por puro hábito, como quien por fin cobra lo justo y en lugar de respirar, enseguida piensa en todo lo que falta. Sin embargo, aquí la situación me pide frenar esa reacción, porque lo que llega no se hizo pequeño, el problema sería leerlo con ojos de necesidad antigua. Y presta atención a esto, porque la lectura gira un poco más, esa suma material no solo te sube, también destapa quien te veía útil, mientras estabas esforzándote más de la cuenta, y quien realmente valoraba tu presencia más allá de lo que podías aportar. Verás conductas curiosas, un familiar que pregunta con demasiado interés, alguien del pasado que reaparece con un tono más dulce, una amistad que antes tardaba días, y ahora encuentra cualquier excusa para abrir conversación. Estas conductas no son necesariamente malas, pero sí reveladoras, y te conviene observar antes de confiar, porque el cambio de trato será una de las pistas más claras de este tramo. A veces te llega una oportunidad que parece pequeña, pero algo dentro te dice que puede cambiarlo todo, y no sabes si lanzarte o no. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios, esta vez voy con todo, porque lo que viene ahora lo confirma. La carta del metal vivo entra con una fuerza sobria, casi adulta, y me habla de dinero en movimiento, de algo que no se queda en teoría ni en promesas difusas, sino que cruza un umbral concreto y empieza a tocar decisiones más serias. Veo una mejora ligada a documentos, acuerdos, respuestas favorables, deudas que se aligeran, pagos ajustados a tu favor o una opción de trabajo, venta, compensación o colaboración que vale bastante más de lo que te hicieron creer. Lo especial aquí es que tu valor no crece de repente, siempre estuvo, lo que cambia es que por fin deja de ocultarse, detrás de personas lentas o estructuras injustas. Empiezas a entender también por qué ciertos retrasos no te destruían. Te estaban apartando de una versión pobre de lo que ansiabas, una opción que parecía salvación, pero solo era otro parche con brillo. Eso duele reconocerlo, porque alguna vez deseaste que aquello saliera, que te llamaran, que te eligieran, que esa persona se definiera, o que ese proyecto tuviera forma, y no pasó. Ahora el sentido cambia, porque lo que no cuajó era demasiado corto para la etapa que viene, y esa comprensión da alivio, aunque también deje un pequeño temblor en el orgullo. Veo además un recuerdo muy concreto, haber sentido que alguien te debía una explicación, un gesto justo, una devolución o un reconocimiento, y al final tuviste que seguir sin él, como siguen tantas personas que aparentan entereza mientras mastican un nudo. Pues bien, ese nudo me habla muchísimo del titular de esta lectura, porque la fortuna no llega solo para darte más, llega para sacarte de una posición de inferioridad emocional, que nunca debió ser tuya. Cuando eso se activa, el dinero pesa distinto, no es solo cantidad, es la restauración de tu lugar. No quiero dejar fuera otro ángulo, porque aquí aparece alguien más, una persona que arrastra miedo a perder el control, bastante orgullo y una tendencia vieja a no decir lo que siente, hasta que la situación se tuerce. Sus decisiones pasadas pudieron enfriar una oportunidad, bloquear un trato o dejarte caminando con menos certezas de las que merecías, y eso te marcó más de lo que verbalizas. Ahora bien, su papel no termina donde crees, porque esta persona está conectada con una información, un desbloqueo o una reacción que altera bastante el curso de tu mejora material. A medida que sigo sintiendo, noto algo casi doméstico que te retrata con precisión, esa costumbre de mirar una cuenta, cerrar el móvil y actuar como si no afectara, esa manera de tranquilizar a otros, mientras internamente haces malabares con todo. Esa escena simple encaja demasiado con lo que la lectura quiere enseñarte, porque llevas tiempo comportándote como alguien con menos margen, del que realmente estaba destinado a tener. Lo estremecedor es que en cuanto esta fortuna asome con claridad, incluso tu forma de poner límites va a cambiar, y no todos sabrán leer esa nueva calma. Hay momentos donde el dinero aparece de formas inesperadas, casi sin buscarlo, y te deja pensando en todo lo que podrías hacer con eso. Si esto te suena de verdad, deja escrito, el dinero fluye hacia mí, porque lo siguiente lo refuerza aún más. La carta del jardín sellado me devuelve una verdad más íntima, tú has protegido demasiado lo valioso por miedo a que te lo estropeen, y eso incluye talentos, ideas, planes, ahorros y hasta ilusiones que preferiste callar, antes de exponerlas a una opinión mediocre. Esta carta es hermosa, pero también exigente,
porque te pide distinguir entre discreción sabia y encierro innecesario, y alguien va a querer entrar en un espacio que antes no tenía permiso, justo cuando empieces a estar mejor, y entender eso a tiempo puede evitarte disgustos, y al mismo tiempo empujarte a elegir con más grandeza. Ahora la lectura aprieta donde más resuena, porque esa fortuna ya no parece únicamente una cifra, empieza a sentirse como una respuesta muy concreta, a una etapa de aguante silencioso que casi nadie leyó bien. Por eso algunas escenas recientes adquieren otro color, un retraso no era desinterés, cierta distancia no era olvido, y ese movimiento raro de alguien cercano no era simple frialdad. Te resultará inquietante reconocerlo, pero en el fondo ya notabas que detrás de varios gestos, había una verdad mucho más grande de la que te contaron. Géminis, aquí revienta la parte más intensa de la lectura, porque por fin se ve que la fortuna no llega sola, viene empujada por decisiones ajenas, por un secreto práctico y por una corrección del destino, que llevaba tiempo preparándose sin tu conocimiento completo. Lo que antes parecía solo retraso o ambigüedad, ahora muestra una arquitectura mucho más precisa, como si varias manos hubieran estado moviendo piezas, mientras tú creías que solo estabas esperando. Y esta verdad cambia mucho, porque deja claro que no eras invisible, estabas siendo evaluado para algo más grande de lo que parecía a simple vista. La carta del faro negro me estremece de una forma seria, porque revela que hubo silencio deliberado a tu alrededor, no para perjudicarte del todo, pero sí para observar cómo respondías sin ciertas ventajas, quién eras cuando nada estaba garantizado, y qué decisión tomabas bajo presión. Esto puede enfadarte, y con razón, porque nadie disfruta descubrir que algunas respuestas se cocinaron lejos de su vista. Sin embargo, el giro profundo está en otra parte, ese silencio no niega tu valor, al contrario, ejecutó una selección que ahora te coloca en una posición mucho más fuerte, y menos dependiente. Esa persona que te mencioné antes, la de orgullo alto y emociones mal gestionadas, no era solo un obstáculo emocional, también funcionó como puente torpe entre tu merecimiento y un movimiento material relevante. Pudo retener información, frenar una propuesta, no defenderte cuando tocaba, o tardar demasiado en admitir que eras justo lo que se necesitaba, y eso alargó la tensión innecesariamente. Lo sorprendente es que su miedo no nacía del desprecio, nacía de la conciencia incómoda, de que si te empujaba hacia arriba, dejaría de tener la misma influencia sobre ti. Si esto te hace recordar una conversación rara, una respuesta ambigua o esa sensación de que alguien te quería cerca, pero nunca terminaba de facilitarte el camino, vas muy bien encaminado. Aquí surge una reinterpretación fuerte. Quizás pensabas que esa persona no veía tu potencial, y la lectura señala lo contrario, lo vio tan bien que le removió jerarquías internas, inseguridades y hasta celos. Cuando alguien teme tu crecimiento, rara vez lo dice, suele ofrecer migajas elegantes, sonreír con cautela y demorar decisiones cruciales, con excusas tan suaves que al principio ni parecen una traba. La carta del cetro sereno marca el punto donde todo cambia de octava, porque trae autoridad limpia, reconocimiento utilizable, y una mejora, que ya no depende tanto de la opinión voluble de terceras personas. Aquí se ven firmas, avales, luz verde, acuerdos o una consolidación económica que te devuelve territorio, tiempo y poder sobre tus próximos pasos. Esto vale oro por una razón muy humana, una vez dejas de estar sujeto a la gana ajena, tu vida entera se recoloca, desde el dinero hasta la forma de amar, moverte y decidir. Y todavía queda una capa más delicada, porque hay un componente afectivo mezclado con todo esto, que no estaba tan visible al principio. Una persona pudo alejarse, observar o hablar poco no por falta de interés, sino porque esperaba que se resolviera una cuestión material, legal o estructural antes de acercarse con más claridad. Este detalle modifica todo, porque donde creías ver tibieza, había cautela, y donde sospechabas abandono, había una espera mal expresada. No digo que esa actitud haya sido perfecta, pero sí que cambia por completo la lectura de ciertos silencios, que te pesaron muchísimo. Con eso en mente, entiendes por qué en las últimas semanas se acumularon pequeños signos contradictorios, alguien más atento y al mismo tiempo distante, un ofrecimiento a medias palabras que parecían promesa y luego pausa, o un ambiente general de cosa inacabada. No era capricho del destino, era una cocción compleja, donde tu fortuna debía asentarse antes de exposiciones mayores, para que no entraras en vínculos o acuerdos todavía vulnerables.
Esto es enorme, porque el dinero aquí no es premio superficial, es la base que te libra de pactar desde abajo, sea en amor, trabajo o familia. Veo también una escena muy terrenal, la cara exacta con la que vas a mirar a alguien, cuando por fin entiendas que no te faltaba suerte, te faltaba contexto. Esa clase de revelación da rabia y paz al mismo tiempo, porque confirma que tus dudas eran válidas, y a la vez, te enseña que estuviste pisando un terreno más delicado de lo que sabías. Cuando se te caiga esa ficha, una conversación pendiente cobrará otro peso, y ya no entrarás en ella pidiendo claridad, entrarás desde una fuerza que cambia la regla del juego. Cabe mencionar otra verdad que se abre como cuchillo fino: ciertos gastos, pérdidas o esfuerzos recientes no fueron solo carga, funcionaron como prueba de carácter, selección de prioridades y entrenamiento incómodo para la etapa que empieza. Detesto romantizar el sufrimiento, y no voy a hacerlo, pero sí veo que desarrollaste criterio, malicia sana y capacidad de leer intenciones, de una forma que ahora te protege muchísimo. Esa protección te vuelve intocable de la manera correcta, no porque nadie pueda hablar, sino porque ya no podrán moverte con humo, culpa o urgencia prestada. La carta del portal rojo enciende el tramo más vivo de toda la lectura, y aquí sí huelo cambio inmediato, no de esos etéreos, sino uno que toca agenda, llamadas, movimientos, reuniones, traslados de dinero, o una decisión en la que por fin eliges lo que te conviene, y no lo que parecía menos arriesgado. Esta carta no te quiere mirando desde la barrera, te quiere ocupando sitio, respondiendo, preguntando, consultando, firmando o aceptando que mereces una mejora grande, sin disimularla para incomodar menos. Y ten muy claro esto: en cuanto tomes esa posición, al menos una persona va a mostrar su verdadera reacción sin filtro. Géminis, ahora sí la lectura enseña el mapa entero, y deja algo hermoso: la fortuna llega para darte suelo, para devolverte autoridad y para que sientas, con pruebas visibles, que una etapa de estrechez emocional y material se termina de verdad. No es solo verte mejor por fuera, es empezar a actuar desde otro sitio, dormir más ligero, negociar con más calma, y notar que ciertas personas ya no pueden condicionarte igual. Esta mejora te hace intocable, porque te coloca fuera del alcance de la vieja necesidad, y esa es la corona más difícil de quitar. Cuando recibes una noticia económica que no esperabas, y te cambia el ánimo en segundos, pasas de preocupación a ilusión. Si esto te suena de verdad, escribe: mi suerte se dispara ahora, porque lo siguiente lo multiplica. La carta del manto claro trae alivio limpio, del que se nota en el cuerpo y en los gestos simples: pagar sin angustia, elegir sin recortar tus ganas, ordenar papeles con serenidad, o volver a sentir deseo de planear algo bonito, sin verte obligado a descartarlo enseguida. Aquí también veo una recuperación de autoestima muy práctica: confiar en tu criterio, aceptar una oportunidad buena sin sabotearla, y dejar de explicar tanto por qué por fin necesitas quedar bien colocado, porque tu vida no se bloqueó para castigarte, se pausó para devolverte algo mayor y hacerlo durar más. Hay oportunidades claras tomando forma, y una de ellas brilla especialmente cuando baje cierta tensión reciente, después de una conversación que parecía pendiente desde hacía demasiado tiempo, o tras una respuesta formal que al principio te tendrá revisando todo 2 veces. Se ve entrada de dinero, pero también una mejora más estructural, como si no te regalaran solo un respiro, sino una plataforma desde la cual construir con menos sobresalto. Eso puede vivirse como aumento, acuerdo, compensación, venta afortunada, mismo esfuerzo con mejor ingreso, o una propuesta donde al fin reconocen tu peso real. Otra llave importante está en tu forma de proteger esta bonanza al principio, porque los primeros movimientos cuentan mucho más de lo que imaginas. Conviene que revises bien, que preguntes lo que necesites, que no compartas detalles antes de tiempo, y que no tomes como urgentes las emociones de quienes cambiarán su tono cuando te noten más estable. No es desconfianza amarga, es madurez. Lo hermoso de este tramo es justamente que aprenderás a disfrutar, sin abrir la puerta a cualquiera, y eso sostiene la fortuna en vez de desgastarla. La carta del sol de agua habla de bendición suave pero firme, una mezcla muy rara entre prosperidad y limpieza afectiva, como si la vida aprovechara el cambio material, para curarte también ciertas heridas de valoración. Verás con claridad quién celebraba de verdad, quién se acercaba solo cuando te veía frágil, y quién merecía conocer tus planes porque jamás usó tu vulnerabilidad en contra. Esa claridad vale muchísimo dinero invisible,
porque te evita volver a pactar con personas que solo sabían quererte cuando no les hacías sombra. También se abre una buena ventana para un gesto que parecía menor, y terminó siendo decisivo: responder una llamada, escribir primero desde la calma, aceptar un encuentro, pedir una cifra justa, o decir que sí a una colaboración que al principio te intimidaba. Ojo con subestimar esos instantes, porque a veces la vida tarda años en colocarte en una sola frase, el giro que te saca de una rueda desgastada. Ahora sí tienes base para elegir bien, ya no desde la carencia ni desde el miedo a quedarte fuera, sino desde una percepción mucho más limpia de lo que vales. En lo afectivo, el cambio de tu posición económica o de tu estabilidad interior modifica bastante tu campo cercano, y eso puede devolverte una conexión con nuevas condiciones, o cerrar una definitivamente sin drama. Alguien que antes vacilaba, entenderá tarde o temprano que ya no puede acercarse con ambigüedad barata, y si aparece, tendrás el pulso suficiente para pedir hechos y no migajas adornadas. Si no aparece, mejor aún, porque la lectura también protege, no todo regreso merece asiento, y esta vez tu criterio emocional estará mucho más fino. Siento además una expansión familiar o doméstica agradable, arreglos pendientes, compras útiles, mejora del entorno, ayuda concreta o simplemente ese descanso mental, de dejar de vivir cada gasto como si fuera una amenaza. Parece algo simple, pero cambia muchísimo la psicología diaria, porque cuando el miedo afloja, incluso la creatividad vuelve, las ganas regresan, y tu energía comienza a usarse en construir, no solo en resistir. Ese es uno de los regalos más grandes de esta fortuna. No solo paga cosas, te devuelve tiempo interior. La carta de la llave miel me confirma que la puerta correcta no se abrirá con ansiedad, se abrirá cuando te coloques con dignidad y actúes como alguien que ya comprendió su rango. Por eso te conviene cuidar el lenguaje contigo, no hablarte en pequeño, no bromear restándote valor, y no rechazar por costumbre lo mismo que tanto deseaste recibir. Hay destino bonito aquí, pero necesita que te comportes como quien está dispuesto a sostenerlo, y sé perfectamente que ya has madurado para eso aunque a veces aún lo dudes. Tus próximos pasos son bastante claros: ordena lo pendiente, revisa contactos, atiende esa gestión que vienes postergando, escucha la intuición cuando alguien insista demasiado, y reserva un espacio para planificar con cabeza fría, en cuanto tengas la confirmación. No hace falta correr ni presumir, hace falta presencia, enfoque y una alegría inteligente que no se deja distraer por nervios ajenos. La fortuna te vuelve intocable porque no solo te da más, te enseña a mantenerte arriba sin mendigar permiso emocional a nadie. Y quiero que te quedes con esta verdad, porque es el verdadero cierre luminoso de toda la lectura. No estabas condenado a apretarte eternamente, estabas atravesando el tramo exacto, en el que aprendías a distinguir entre supervivencia y merecimiento. Ahora la puerta está abierta, el dinero encuentra camino, la autoridad regresa a tus manos, y esa versión de ti que se conformaba por prudencia, empieza a quedarse atrás con una elegancia preciosa. Gracias por compartir este rato conmigo, suscríbete y vuelve a la próxima lectura, porque será un placer seguir acompañándote.